Hello, hello, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hoy estábamos aquí en la mañana haciendo nuestras metas, leyendo y, o sea, qué reflexión la que acaba de sacar Sebastián y la que me voló la cabeza todo lo que hemos estado hablando en un segundo. Y eso es lo que tú puedes lograr con tu pareja, con las personas a tu alrededor, si están bien conectadas y alineadas a un crecimiento. En armonía. O sea, en armonía. Qué locura, baby. ¿De qué estábamos hablando? Estábamos hablando del entorno, ¿no? De cómo nosotros hemos crecido y de cómo a las personas les frena su entorno o los potencia, ¿entiendes? Hay dos opciones. Y estábamos hablando. Bueno, para que los que no me conocen, yo soy cubana. Hace 3 años llegué a Estados Unidos con creencias súper limitantes de escasez. Imagínense en Cuba que estás determinado de que no hay nada, de que todo es caro, de que solo es sufrimiento, que es el gobierno que se mantiene esclavizado, que aquí no hay libertad. Y todos esos eran los pensamientos de Cuba, ¿no? Entonces, uno que piensa, llego a Estados Unidos y todo va a solucionarse. No, empecé trabajando en un mercado latino, restaurantes, o sea, todo desde el perseguir el dinero y tratar de sobrevivir como lo hacía mi entorno, ¿no? Entonces, que eso era lo normal. Alcohol, tomaba, salía de fiesta, todas esas cosas, todos esos vicios, natural, normal también para nuestra familia, para todas las personas. Y así era mi vida, aún estando en Estados Unidos, seguía siendo lo mismo. Falta de propósito, de claridad, no sabía quién era, no sabía qué me gustaba, no sabía qué me apasionaba. Hasta que todo comenzó a cambiar cuando, Cuando entré a tu vida. ¡Qué romántico! Cuando cambiaste tu entorno, o sea, justo estábamos hablando de eso, que el entorno influye mucho, ¿no? ¿Qué pasa? Los niños siempre consiguen lo que quieren cuando ellos se proponen algo, o sea, tienen precisión de propósito porque no tienen miedo. O sea, cuando ellos no tienen miedo, van por eso que quieren hasta que lo consiguen. Pero ¿qué pasa con los padres? Empiezan a meterles miedo, los castigan, les dicen que no les dan eso que ellos quieren como por naturaleza, ¿no? Que los niños quieren. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a adquirir los miedos, las creencias, todo eso y porque, ¿cómo se dice? Sí, alimentación, por consecuencia del tiempo, de frecuencia, estar... Por el tiempo, exacto, que va pasando a lo largo de la vida, o sea, ya una edad en la que tú ya te es convertiste, hábito. exacto, Es un creaste un hábito en el que te convertiste esa persona que tiene miedo, que no consigue lo que quiere, porque vienes con eso desde pequeño. Entonces, no, pero y diré el ejemplo, o sea, el ejemplo que vivimos ayer justo, fíjense de esto, o sea, no hay casualidades, nunca hay casualidades. Hoy Sebastián llega a esta reflexión, pero ayer nosotros estábamos en una sesión con un cliente, que para el que no sepa, nosotros tenemos una agencia de marca personal que creamos contenido para otros negocios, y estábamos con nuestra clienta que ella es de joyería, y ella tiene una bebé, ella tiene una niña que tendrá, no sé, 3, 4 años por ahí, la verdad no estoy muy clara, pero nosotros estábamos grabando con la niña un video y era increíble cómo esa niña ella quería ir a un lugar, ¿no? Se fijó como un objetivo fijo, ella quería ir ahí y ella no paró hasta que fuéramos ahí. O sea, era todo el tiempo, ella no sabía cómo, o sea, expresar mucho, habla palabras, pero no todas, entonces como que ahí, y ahí empezaba a ir ahí, y ahí, y ahí, y ahí, o sea, no paró hasta que no estuvo en ese lugar. No paró hasta conseguir lo que ella quería. Y eso es una locura, como Sebastián llega a esa reflexión hoy y me dice, ¿tú te acuerdas de ella, la niña de Yané, no? Que no paró hasta estar en el lugar donde ella quería. Y yo decía, mierda, es que así éramos cuando éramos niños. O sea, no parábamos y nuestros sueños, aunque fueran muy grandes, nosotros lo veíamos capaces de lograr, lo veíamos posible. O sea, yo le decía a mis alumnas en mi mentoría, que tengo una academia, que yo hablaba con ellos y les decía, como yo soñaba antes con ser cantante. A mí me emocionaba mucho eso, o sea, me encantaba cantar, me gustaba muchísimo y yo en ese momento lo veía posible hasta que mi entorno, ahora que acabas de decir esto es una locura, hasta que mi entorno, me recuerdo que cuando estaba en la primaria yo tuve teníamos una música, teníamos una actividad y mi aula le tocó cantar una canción, entonces yo canté, fue una de las principales y yo me sentía, yo estaba en un concierto, o sea, yo me sentía top, yo me sentía como que, yo era, o sea, cerraba los ojos y todo mientras cantaba y
cuando mi entorno, o sea, los muchachos que después alrededor no estaban escuchándome o escuchándonos, empezaron a burlarse, empezaron a hacernos sentir mal, como que qué mierda están haciendo, y se empezaron a hacer como ese bullying, ¿no? Lo que le llaman aquí bullying. Yo empecé a creerme de que yo no era buena haciendo eso, y le empecé a bajar muchísimo, empecé a creerme lo que era la realidad de los demás. O sea, empecé a dejar a que mi entorno, los pensamientos de mi entorno llegaran a mí y me hicieran bajar esa capacidad esa capacidad que yo veía en mí de lograr ser cantante. Y es una locura como eso es con todo, o sea, literal. Yo, como les digo, tenía pensamientos limitantes, tenía creencias limitantes, tenía malos hábitos, no sabía qué era lo que yo quería en mi vida. Yo no sabía nada hasta que encontré a Sebastián, que Sebastián tenía claro una meta. Él siempre se veía posible. Yo me recuerdo que cuando hablaba contigo al principio que me decías, no, es que yo voy a ser millonario. Yo decía, este está loco, ¿de qué está hablando yo él? Voy a ser famoso, no decía millonario, voy a ser bueno, famoso. sí, en ese momento decías famoso, es verdad. Sí, pero igual decías como dinero. que ibas a tener, o sea, que ibas a tener dinero, ¿no? Que ibas a tener plata, eso. Claro, sí, al final todo influye mucho en con quién te rodeas, a quién escuchas, porque esas personas son las que te matan los sueños. Y eso viene desde niño, en tu entorno, la escuela. Por eso es de que te meten en ese sistema para que vayas perdiendo tus sueños y para cuando llegues a la universidad no sepas ni qué putas hacer. Y por eso es de que estás perdido. Pero cuando empiezas a escuchar a las personas que tienen pensamientos totalmente distintos y un propósito claro, por naturaleza, ellos van a empezar a adaptarse a ti. O sea, si tú realmente tienes precisión, por ejemplo, en este caso yo tenía precisión, yo hice que mi entorno, que en ese caso ella empezó a ser más parte de mi entorno, se asociara a mí, o sea, que ella empezara a hacer lo mismo que yo hacía. Entonces, ¿qué empezó? Tenía miedo, claro, no se lo creía, claro, pero ¿qué pasa? Yo tenía pensamientos positivos, tenía fe que lo iba a lograr y yo le enseñé, o sea, vas a grabar así, vas a hacerlo así, le metía presión. Dejé mi trabajo. Dejó su trabajo, o sea, hizo un montón de cosas que gracias a tener un entorno, que al final lo creamos nosotros dos, ya ella empezó a tomar acción. Empecé a eliminar los miedos. O sea, exacto, o sea, crecimos, por ejemplo, en nuestro entorno en ese momento eran tus padres, ¿no? O sea, la casa de tus padres. O sea, ahí igual hay creencias limitantes, hay miedos, hay pobreza, pero ¿qué pasa? Nosotros empezamos a crear nuestro propio entorno alrededor de nosotros, nuestros pensamientos positivos, y crecimos hasta un punto. ¿Qué tocó hacer? Cambiar de entorno. Porque siempre vas a estar dejándote influenciar por tu entorno. Decía, ok, sí, pudimos crecer, pero dime la verdad, estábamos gordos. Sí. A veces fallábamos. Sí. Entonces sí nos afectaba. Cuando tú lo ves, realmente te está afectando, aunque tú no lo creas. No, y en nuestro equipo, o sea, tú puedes ver en nuestro equipo lo rápido que han roto sus propios miedos. Es una Exacto, locura por el entorno, o sea, porque nos ven a nosotros todo lo que hemos logrado, cómo es nuestro proceso. Ellos nos conocen desde que no teníamos nada, que vivíamos en casa de mi mamá y mi papá, que teníamos trabajo, trabajaba en un restaurante, yo trabajaba como terapista. Que teníamos vicios. Teníamos vicios, salíamos de fiesta, o sea, todo. O sea, de hecho nosotros salíamos de fiesta con ellos, con un parte de nuestro equipo, ¿no? Que es una pareja. Y entonces, o sea, cuando ellos vieron que empezamos a crecer, que empezamos a emprender, que empezamos a tener clientes, que nuestra vida estaba yendo diferente, ellos dijeron, se acercaron y fue como que, ¿cómo están consiguiendo esto que están logrando? ¿Cómo lo están haciendo? Y fue como que, ¿quieres que te enseñemos? Nosotros te podemos enseñar. O sea, llegaron a nosotros, así como la vida siempre te pone las mejores cosas en el camino. Y fue como que, sí, claro, te podemos enseñar. Ok, y formaron parte de nuestro equipo y empezaron a formar parte de nuestro entorno. A lo que a nosotros nos tomó un año y medio por ahí, dejar nuestro trabajo más seguro, que llama la gente, a ellos les tomó 3-4 meses desde que empezaron con nosotros. O sea, dejaron su trabajo a los 3-4 meses, su trabajo más seguro. Ese miedo lo rompieron. ¿Por qué? Porque están rodeados de personas que ven eso normal y que saben que ese es el crecimiento, o sea, ese es el camino. Y que tienen fe, y obviamente cuando ellos te preguntan, tú dices, no, hazlo de lo mejor. Pero ¿qué pasa si le pregunta a una persona cagada el miedo que ha estado en un empleo toda su vida? ¿Cómo? No lo hagas eso. No lo hagas eso. Bueno, eso fue un poco lo que... ¿Te acuerdas cuando yo fui a dejar mi trabajo?
que yo no se lo había comentado a nadie, o sea, a nadie. Yo de hecho se lo dije a mi mamá creo que un día antes o algo así, porque Sebastián es siempre como, nosotros somos, no sé, los cubanos siempre decimos las cosas antes incluso de que pasen. Y Sebastián es al revés, él no le gusta contar sus cosas hasta que ya sean pues un hecho, ¿no? Pero también pasé por, o sea, hay que decir que yo también pasé por esa etapa en la que decía las cosas. Todo. Por ejemplo, a mis padres, no quiero hacer esto. Pero yo entendí, bueno, desde que tengo que 16 años por ahí, que cada vez que yo decía eso me decían que no. Entonces, ¿qué hice? Lo empezaba a hacer yo. Lo empezaste a abordar. Cuando yo me hice los aretes, yo quería hacerme aretes en Guatemala, me los hice. Yo sabía que si les preguntaba a mis papás, ellos me iban a decir que no. Porque yo les decía jodiendo, no, me voy a hacer aretes, tal. Esos de huecos, esos de maricones, no sé qué, no lo hagan, no sé qué. Yo, ajá, eso está de moda, yo lo quiero hacer, es que yo lo quiero. Yo me veo así, o sea, yo creé la persona que yo admiro y respeto. Y me recuerdo una vez que yo siempre consigo lo que quiero. O sea, imagínense inconscientemente. Mis padres me daban 10 quetzales, 10 quetzales son, $1, en Guatemala, todos los viernes. Y yo me recuerdo que pedirle 20 era una locura. O sea, pedirle 20 era una locura. Pero para abrirme los aretes me cobraban 20. Entonces yo me recuerdo, no sé qué, no, dame 20, no sé qué, vos tenés ahí, tal, dame, ¿para qué? No, es que quiero comprar. Y me dio los 20. Entonces en ese día, a la hora que yo salí del colegio, me fui a abrir los aretes. Y cuando regreso a la casa, yo ya iba con los aretes. Ay, ¿qué te dijeron? Nada, o sea, me dijeron, no sé qué. Pero, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera esperado? Me hubiera dejado de guiar por mi entorno y le pregunto todo. Me dicen que no. No, y eso es a lo que iba, ¿no? Que después cuando yo estaba pensando dejar mi trabajo, ¿no? Y era como que, ok, lo voy a dejar. Me recuerdo que se lo dije a una de mis amistades en Cuba, a una de mis amigas en Cuba. Y se lo comenté, no, le dije, no, ¿sabes qué? Voy a dejar mi trabajo, voy a empezar a darle más, a potenciar más en mi emprendimiento, ¿no? Ya teníamos como 2 o 3 clientas y yo quiero dedicarme a esto, yo quiero salir de ahí, ya no me siento cómoda en ese lugar y sé que no voy a crecer. Y lo que me dijo esa persona fue como que, ¿tú estás segura de lo que vas a hacer? Bueno, eso es un poco peligroso, Caterine, sí, claro, te gusta lo otro, pero bueno, si tú quieres hacerlo, hazlo. Pero eso está, ¿sabes? Como que ya empiezan a meterte esos miedos. ¿Por qué? Porque es que no es culpa de ella, no es culpa de nuestros padres, no es culpa de nadie de eso, sino es que todos han aprendido esa manera de pensar a través del tiempo, porque a nuestros padres le enseñaron lo mismo, sus padres, y a sus padres le enseñaron lo mismo sus otros padres, porque es que el sistema te ha educado de esa forma, o sea, te ha educado para que tengas miedos, te ha educado para que no sigas no sigas tus pensamientos y no sigas lo que a ti te apasiona, sino para que te cuestiones y primero, antes de empezar un proyecto, pienses en qué puede salir mal. Eso es lo que nos enseña a nosotros, qué puede salir mal y por qué siempre estás dedicándole la energía a lo negativo y a lo que no quieres. O sea, siempre piensa en qué puede salir bien. Nosotros nunca pensamos en qué podía salir mal, siempre fue como que, o sea, estábamos disfrutándolo, estábamos viviendo ese proceso tan lindo y tan maravilloso de comenzar un emprendimiento que por supuesto estaba lleno de miedos y de dudas también, claro. Pero incluso como a no sé cuántos meses fue que empezamos a invertir, que si $6,000 en esa habilidad. No me recuerdo cuántos meses. ¿Como a los 3 meses? Como a los 3 meses, o sea, nosotros de verdad queríamos darlo todo. Y eso es lo importante, que lo den todo, ¿ok? Que no se dejen arrastrar por su entorno, que si están en un entorno hoy que no los está ayudando, que sepan que ustedes lo pueden hacer, por supuesto, como dice Sebastián, hasta un punto donde ya tienes que apartarte de ahí. O sea, si estás con tu familia, estás viviendo hoy con tu familia, quieres lograr cosas grandes, no te des por vencida, no te des por vencido. Lo pueden lograr, lo pueden hacer. Nosotros construimos hábitos en el entorno con mi mamá y con mi papá en esa casa. Empezamos a levantarnos a las 5 de la mañana, empezamos a ir al gimnasio, leíamos, agradecíamos cada día por lo que teníamos. Empezamos nuestro emprendimiento, todo eso lo logramos viviendo con mi mamá y con mi papá, con pensamientos de a veces de carencia, con creencias limitantes, con todo eso nosotros lo hicimos ahí, ¿ok? Hasta que llegó un punto donde dijimos, baby, tenemos ya que independizarnos, tenemos que empezar a lograr un entorno diferente. No lo hicimos un poco por eso, pero sí fue como para construir lo nuestro, para empezar a crecer ya, ¿no? Para crear un entorno propio que no tiene nada que ver. Yo que he vivido solo, yo entiendo. ¿Sabes cómo? O sea, yo había vivido solo, ella no había vivido Nunca. solo. Yo sé lo que es estar tú solo con tus pensamientos sin escuchar absolutamente nadie. Porque eso es lo que te hace crecer. O sea, ahora que soy consciente me doy cuenta. Cuando era inconsciente ni puta idea.
Pero por eso mismo, tú tienes que elevar tu nivel de conciencia para crecer. Entonces, apliquen eso y se O van sea, a otro no, fucking qué nivel, es una bola locura de cabeza. reflexión. Este video me encantó desde que en la mañana es cuando uno más conectado está. Así Estamos que, recién horneando la reflection. o sea, de verdad apliquen esto, chicas, apliquen esto, chicos, si lo están viendo. O sea, pongan el trabajo hoy. Dejen de esperar mañana, ¿ok? Bye.